Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde y no obedece a nuestra voz, y es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Dios no está diciendo que debemos practicar esta forma de disciplina en el día de hoy. Entonces, ¿por qué lo he leído? Para que los jóvenes sepan lo que Dios piensa de su rebeldía. Merece la pena de muerte. ¿Ves? Y Él dice que debemos hacer algo para sacar este mal de en medio de nosotros. ¿Qué significa? Hermanos, cada generación, cuando una cultura empieza a apartarse de Dios, entonces ¿qué pasa? Cada generación es peor, es peor, es peor, es peor. Yo tengo miedo. ¿Cómo será en 40 años los Estados Unidos? Los colegios peligrosísimos, inmoralidad indecible. ¿Qué va a pasar cuando estos niños tengan niños? Es lo mismo aquí en Perú. ¿Qué va a pasar? Y la iglesia, mientras hay un hueco en la nave, un hueco gigante, agua está entrando, la nave está hundiéndose, tenemos predicadores, payasos hablando de prosperidad. Mientras toda la cultura se destruye, ellos están hablando de oro y plata. Hermanos, el problema es que tenemos que volver al Evangelio y tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que reestructurar, reconstruir nuestras vidas encima de las Escrituras. Y el propósito de las Escrituras, de vez de llevarnos a Cristo, es hacernos como Cristo. Las dos metas de las Escrituras: llevarnos a Cristo y hacernos como Cristo. Dices, pero Pablo está predicando muy fuerte hoy. Hermanos, cuando el niño está en medio de la calle y ya viene el carro, el padre no silba, no habla en voz suave. Si no pueden discernir la corrupción que hay ahora entre los evangélicos y las tonterías que se enseñan y la inmoralidad que hay, si no puedes discernir esto, entonces también eres ciego. Si no puedes ver los problemas en la familia que hay y cómo Dios ve la rebeldía. Jóvenes, ustedes deben leer este texto, deben memorizar este texto y deben temblar ante este texto. Ahora vamos un ratito a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí está hablando en el masculino, está hablando a padres, a varones, el papá. Primeramente podemos ver quién debe ser el maestro principal en la vida de un niño. ¿Quién debe ser el maestro principal? El papá. El papá. ¿Quién debe ser la influencia más grande en la vida de un niño? El papá. En el mundo latino, como en mi país también, pero creo que hay otras razones acá, en el mundo latino la mamá es el centro de la familia. Creo que es una de las razones por las cuales María tiene tanta importancia en la teología latina. El padre está por ahí, nadie puede hablar con él, inaccesible es la madre. No, hermanos. El maestro principal debe ser el padre. Es lo que la Biblia enseña. Ahora, vamos a Deuteronomio. En cada uno de estos textos se puede predicar como 4 horas, pero no tenemos tanto tiempo. Capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6.
Versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué es el propósito más grande? Aprender a temer, honrar a Dios. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora, como hombre de familia, yo debo pensar no solamente en mis hijos, yo debo pensar en los hijos de mis hijos. Yo debo pensar en los hijos de mis hijos, de mis hijos, de mis hijos. Porque lo que hago en mi generación va a impactar, influenciar la generación que viene. Y se nota aún en el mundo secular. Muchas veces, por ejemplo, tú ves un hombre que es ladrón, estafador, y tú ves a sus hijos. Y tú ves a sus hijos. Bueno, Dios puede sacar a una persona de las peores condiciones, pero aún en el mundo secular se nota que una generación influencia la otra generación. Entonces, hombre, mira, yo quiero ser un hombre santo, un hombre bíblico. ¿Para qué? Primero, para mí, para la gloria de Dios, para mí y para mis hijos. Y para los hijos de mis hijos. Si yo tengo que cambiar, yo tengo que ser conforme a Cristo. Eso no solamente afecta a mí, sino afecta a mis hijos, a mi esposa, a los hijos de mis hijos. ¿Puedes ver? Yo puedo ser un hombre que bendice no solamente a sí mismo, sino un hombre que bendice a sus hijos y los hijos de sus hijos. O yo puedo ser un hombre que contamina a sus hijos y contamina a los hijos de sus hijos. Entonces yo debo tomar en serio, estoy viviendo en piedad para la gloria de Dios, estoy viviendo en piedad para mi propio bienestar, pero estoy viviendo en piedad para las generaciones que vienen. Por eso nos anima, ¿no? Tú piensas que quizás tu vida no tenga mucho impacto. No es cierto. Tu vida puede cambiar al mundo, pero tienes que tomar esas cosas en serio. Y él dice, versículo 3, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué está diciendo? Que Jehová es el centro de todo. Todo lo que hacemos, todo lo que somos es para Jehová, es para Dios. Una vida teocéntrica, cristocéntrica. Si un hombre dice, por ejemplo, ¿por qué has venido a Cristo? Para que Él arregle mi matrimonio. No, por supuesto, personas vienen a Cristo porque tienen necesidades. Pero podemos ver que su motivo no es... Bueno, quizás no podemos decir que no sea puro, pero podemos decir que por lo menos no es maduro. Yo debo venir a Cristo porque es Cristo, porque Cristo es digno. Si alguien me dice, ¿por qué debo amar a mi esposa? Porque Cristo es digno. Porque Dios es digno. ¿Por qué no debo mentir? Porque Cristo es digno, Dios es digno. El motivo más maduro, más completo, más puro, más bíblico es siempre, yo hago todo lo que hago para Él, para su gloria. Entonces, si mi esposa me falla, no voy a cambiar en mi actitud, porque mi actitud no depende de su respuesta. Debo ser constante porque Dios me mandó. Nunca tengo excusa para hacer otra cosa. Ahora, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es la meta? Amar a Dios. Ayer una hermanita me preguntó, ¿qué es la santidad? Muchas personas siempre cuando piensan en la santidad piensan en no pecar. Bueno, no pecar es una manifestación de santidad, pero no es lo mismo. Conformarse a la ley de Dios es santidad. No, porque justicia es conformarse a la ley de Dios. Entonces, ¿qué es santidad? Santidad, la palabra santo, proviene de una palabra que significa cortar, separar, significa separado. Cuando decimos que Dios es santo, ¿qué estamos diciendo? Que Él está separado de todo, trascendiente, separado. Que no hay otro como Dios. No hay otro como Dios.
Él es totalmente separado, totalmente único. Él merece toda la gloria, toda la honra. Entonces, ¿qué significa? Dios estima a sí mismo más que a toda la creación. Dios ve su valor, que su valor es más grande que todo lo demás. Dios también ve correctamente y Él ve que Él es el más digno de amor. Él es el más digno de gloria. Él es digno de todo. Santidad es cuando nosotros vemos a Dios como Dios se ve a sí mismo y respondemos a la gloria de Dios como Él responde a su propia gloria. Él se ve como el más digno. Santidad es cuando tú ves a Dios como el más digno. Tú eres santo cuando ves a Dios como realmente es y entregues a Dios todo lo que Él merece. Entonces, santidad no es lo mismo como legalismo. Santidad tiene que ver con el corazón. Entonces, cuando nosotros instruimos a nuestros niños, no es para que sean legalistas, no es para que simplemente sepan las Escrituras, no es para que simplemente vengan a ser salvos, sino es que vengan a ser salvos y vengan a vivir toda su vida para la gloria del único que es digno. Entonces, mira lo que dice en versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando a los padres. ¿Puedes decir que esa es una realidad en tu vida, padre? ¿Puedes decir que es una realidad en tu vida? Mira, no estoy hablando aquí poesía. Estoy hablando mandamientos que hay que obedecer. ¿Puedes decir que la palabra de Dios está sobre tu corazón? Estás estudiando la palabra, memorizando la palabra, y no solamente estudiando y memorizando, sino Él dice estas palabras que yo te mando. Entonces, la obra principal de un padre en la familia es que estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios, ser conformado por la palabra de Dios. Es su trabajo principal. Luego dice en versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Algo muy importante aquí. En mi casa, principalmente como 5 veces a la semana, 5 veces, yo me reúno con mis hijos. Estudiamos 7 versículos, ahora en las epístolas, y 7 versículos en Proverbios. Como 5 veces cada semana. Ahora, es importante. Yo debo sentarme con ellos y estudiar las Escrituras juntos, versículo por versículo. Pero Él está hablando de otra cosa aquí. Él no está hablando de un tiempo de discipulado. Él está hablando de una vida. Un problema muy grande en la iglesia evangélica es el tiempo devocional. No estoy en contra, pero quiero que ustedes vean los problemas. Una persona un cristiano pregunta a otro cristiano, ¿has tenido tu tiempo devocional hoy día? Sí, check. Ya, lo he hecho. Cumplí. Ahora no tengo que preocuparme porque ya lo he hecho. No, hermanos, no es así. La palabra de Dios en nuestro corazón. Tenemos un tiempo devocional solamente ¿para qué? ¿Para qué? Para tener el corazón, para tener la palabra de Dios en nuestro corazón y para pensar en la palabra de Dios todo el día y para que la palabra de Dios nos influencie, para que nos guíe, para que nos transforme. Y con los niños, no es que ya tenemos un estudio bíblico, como en el día de hoy, ¿qué dije, no? Personas viviendo de una manera mundana, van a la iglesia domingo, ya tienen sus 2 horas allí en el culto y salen y viven mundanamente de nuevo. Ese no es cristianismo. De la misma forma, no es ya en la mañana tuve mi tiempo devocional de 15 minutos, ahora regreso al mundo. No. Tenemos un tiempo devocional, ojalá más que 15 minutos, para que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Y para que cuando estemos con los hijos, no es que tenemos un tiempo devocional con ellos, no. Ellos nunca ven a su padre separado de Dios. Todo lo que el padre hace, Él hace para la gloria de Dios. Todo lo que se encuentra en la casa tiene que ver con Dios.
Es una casa, un hogar entregado a Dios. Y no significa que es un hogar religioso, jamás. Es un hogar de gozo y paz y justicia. Pero todo viene de Dios y para la gloria de Dios. Cuando salgo con mis hijos, nosotros hacemos kayaking. Cuando estamos ahí en el río, no es que estoy predicándoles, pero cuando vemos los árboles, cuando vemos el agua, cuando vemos toda la belleza que hay, ya damos gloria a Dios, hablamos de la grandeza de Dios. Una vida santa y no secular. Muchos han aprendido de la Iglesia Católica que tenemos una vida santa, que es la iglesia, tiempo devocional, y una vida secular. No es cierto. Toda la vida del cristiano es una vida espiritual, una vida santa. Una vida santa. Ahora voy a hablar muy rápido de algunas cosas muy importantes. Debemos enseñar la palabra de Dios para que los niños vengan a conocer a Cristo y vengan a tener a vivir una vida teocéntrica, cristocéntrica. Pero también en 2 Timoteo, vamos por aquí, y esta noche me voy a los Estados Unidos, entonces ustedes no tienen que escuchar prédicas tan largas nomás. 2 Timoteo capítulo 3, dice en versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mire, desde la niñez. ¿Sabe qué? Un niño puede entender las escrituras. ¿Sabías? Un niño puede entender las escrituras. Un niño debe... No, ¿tienes un niño de 2 años, 3 años? Si puedes hablar con el niño, entonces puedes compartirle la palabra de Dios. Mira, dice, desde las escrituras has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Él está diciendo lo mismo que Jesús dijo a los fariseos cuando dijo, ustedes estudian, escudriñan las escrituras, pensando que en ellas tienes salvación, pero ellas no señalan, apuntan a mí. Pablo está diciendo lo mismo. Yo he conocido ahora en los Estados Unidos personas que están tan hartas de la cultura depravada, que ahora ellos quieren volver a una vida antigua, clásica, moral, y usan las escrituras solamente para enseñar la moralidad. No, es muerte, no lo hagas. Usamos las escrituras para enseñar a Cristo. Y una vida nueva en Cristo resulta en moralidad, pero una moralidad bíblica. Pero mira lo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primeramente, si tú me dices que crees en la inspiración de las escrituras y la inerrancia de las escrituras, yo te digo que solamente has peleado la mitad de la batalla. Hay muchos que me dicen, pastor, yo creo que las escrituras son inerrantes. Está bien, pero hay otra pregunta. ¿Tú crees que las escrituras son suficientes? Ten cuidado antes que contestes. Porque las iglesias evangélicas en el día de hoy mayormente no creen que las escrituras son suficientes. Hay que tener psicología, hay que tener marketing, hay que usar un montón de métodos, hasta de los hombres de negocios, para hacer crecer una iglesia. Hay que hablar con Freud y Rogers y Skinner, ateos que odiaban al cristianismo, para aprender cómo aconsejar a otros. No, hermanos, la iglesia evangélica en el día de hoy no cree que las escrituras son suficientes. Es una mezcla de un poquito de la Biblia y mucha psicología, nada más. Y es peligrosísimo. Pero si nosotros creemos que la Biblia es suficiente, entonces, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, aquí tienes el medio de disciplinar a tus hijos. Primeramente, ¿qué debes hacer? Debes enseñar. ¿Cuántos padres se enojan con sus hijos porque sus hijos no se portan bien, pero nunca enseñan a sus hijos? Hay muchos hombres que dicen, mi esposa, ella no es la mujer que yo quiero que sea. Bueno, ¿cuánto tiempo has invertido en ella? Mis hijos. ¿Pero cuánto tiempo has invertido en tus hijos? Primeramente, enseñar. Enseñar. Y no solamente 30 minutos cada día. Todo el día. Enseñar. Hay que enseñar con las escrituras. ¿Qué más? Hay que redarguir o reprender con las escrituras. El niño nunca debe tener que preguntar, ¿por qué?
papá, ¿por qué dices que no podemos hacer tal cosa? Porque el papá debe siempre decir, mira, hijo, ahora te voy a enseñar una verdad acerca de la mentira. Basado en la autoridad de la palabra de Dios. No vamos a mentir porque la Biblia dice, Dios dice, Dios. Mira, yo como padre tengo autoridad, pero mi autoridad ¿de dónde viene? ¿De mis propias opiniones? Mi autoridad viene de Dios, generalmente, pero específicamente viene de la palabra de Dios. Es como un pastor. Yo puedo decirte con toda autoridad que no debes cometer adulterio. Pero si tú me preguntas, pastor, ¿yo debo ser misionero en China? Básicamente, la Biblia no dice, no me da tu nombre diciéndome si tú debes ser misionero en China o no. Mi autoridad proviene ¿de dónde? De las Escrituras. Entonces, enseño a mi hijo, ¿por qué no mentimos? ¿Por qué no vamos a deshonrar a nuestra madre? ¿Por qué no vamos a tocar la propiedad de tus hermanos sin permiso? ¿Por qué no nos juntamos con jóvenes rebeldes? ¿Por qué, papá? ¿Qué dice? Entonces, lo que tienes que ver, algunos de los jóvenes acá, ustedes dicen, cuando no obedecen a sus padres, ustedes dicen, yo amo a Dios, es que no estoy de acuerdo con mis padres. Solamente tienes que hacerte una pregunta. ¿Dios te ha dado esta opción? No. Segundo, Padre, si tú estás hablando y enseñando y mandando conforme a las Escrituras, entonces tu hijo no puede tener una excusa así. Y no va a poder decir, yo amo a Dios pero desobedezco a mi mamá. Sino el joven va a decir, el hecho que siempre estoy desobedeciendo a mi mamá demuestra que no amo a Dios y todavía soy inconverso. Entonces usamos la palabra para reprender, para decir no. La palabra significa de verdad, es como un abogado. De verdad, es como un abogado. Tú vas a tu hijo y con argumentos de las Escrituras, tú convences a tu hijo que él está en pecado. No conforme a tu opinión, sino conforme a la opinión de las Escrituras. Pero después de redarguir, después de reprender, ¿qué debes hacer? Debes corregir. La palabra en griego significa, por ejemplo, si un vaso cae al suelo, un hombre pone el vaso así, de nuevo, derecho. O cuando un soldado está marchando y cae, los otros soldados lo agarran y lo levantan. Entonces no solamente debemos reprender al niño diciendo, niño, no debes hacer así, sino debemos usar las Escrituras para mostrarle cómo debe comportarse. Por ejemplo, cuando su hermano se porta mal y este joven se porta mal por causa de su hermano, debemos enseñarle cómo no debe portarse mal y debemos enseñarle cómo responder bíblicamente cuando una persona se porta mal. Usando las Escrituras. ¿Puedes ver? No puedes escaparte de las Escrituras. Van a estar ahí siempre en el hogar. Y no solamente debemos corregir, sino una palabra que muchos no entienden. Debemos que, mira lo que dice, para corregir, para instruir. La palabra en griego significa entrenar. Yo les voy a mostrar algo. Fuimos un tiempo cuando nos mudamos al campo, una casa de campo, ¿no? Y mis hijos, mis dos varones estaban pero felices, ¿no? Ahí en el bosque corriendo como locos. Entonces yo estaba sentado un día ahí en el cuarto de estar leyendo la Biblia, estudiando, y mi hijo mayor, él entró corriendo y cerró la puerta, ¡guau! Y fue a su cuarto. Y yo le dije, oye, Ian, ven acá. Sí, papá, mira, no debes cerrar la puerta tan fuerte, debes cerrar la puerta suave. Sí, papá, sí, ok. Entró en su cuarto. 5 minutos después salió de su cuarto corriendo, pasó por la puerta, ¡juá! De nuevo, cerró la puerta tan fuerte. Entonces me levanté. Ahora, aquí es algo que el padre tiene que discernir. Hay una diferencia entre rebeldía y simple ser niño. Entonces yo llamé Ian. Y el momento que dije Ian, él hizo así. ¡Ah! Me olvidé. Papá, lo siento, es que estoy tan animado. Estamos aquí en el bosque. Entonces yo le dije, ya, Ian, según Timoteo capítulo 3, ahora te voy a entrenar. Yo quiero que entres en la casa y cierres la puerta y no quiero escuchar nada. Yo quiero que lo hagas 4 veces. Entonces, entrando, saliendo. Y yo fui y me senté, empecé a estudiar. 10 minutos después, entró, ¡wham! El momento que cerró la puerta, ¡wham! Él hizo así, ¡ah!
¿Qué he hecho? Lo siento, papá. Ya, ok. Entrenamiento, soldado. 8 veces. Ahora, si hay un león detrás de él, ese tipo de león, ¿no?, con rabia que come jóvenes. Si hay un león detrás de él y él llega a la puerta, él va a abrir la puerta así. Mira, entrenamiento. Tú dices, no puedo llevar a mi hijo a un restaurante. ¿No es increíble que eres prisionero? Y tu hijo es el jefe ahora. No puedes ir al restaurante porque tu hijo no sabe portarse. Entonces en la casa, hazte un restaurante, pero con un palito. Ahora vas a aprender cómo sentarte en un restaurante. Entrenamiento. Tú dices, pero Pablo, demora bastante tiempo. Sí, por eso los hombres de Dios mueren cansados. Todos los hombres de Dios mueren cansados, si son casados. Una cosa más que es tan importante. Proverbios 23. Capítulo 23, versículo 26. Quizás es el texto más importante que voy a enseñar hoy día. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Personas muchas veces me preguntan, Pablo, ¿por qué haces homeschooling? Significa que mis hijos no van al colegio, sino yo les enseño en casa. ¿Por qué? Este texto. Dame tu corazón, hijo mío. ¿Qué significa? Un niño nace, va al kinder. ¿Quiénes son las influencias más grandes en su vida? Los otros niños. Los otros niños. En el colegio, en primaria, ¿quiénes son las influencias más grandes en la vida del hijo? Los otros niños. Los otros niños. Secundaria, universidad. Aún en la primaria, los padres no tienen su corazón. El papá no tiene el corazón del hijo. Los amigos en el colegio tienen el corazón del niño. Y los niños regresan a la casa, aún en hogares cristianos. Los niños regresan a la casa, pero no quieren estar juntos como hermanos. 2 hermanos y una hermana no son los mejores amigos, no. El hermano mayor no quiere saber nada de su hermano menor o su hermana menor. Quiere estar con sus amigos, no quiere estar en la calle, ni quiere comer ahora. Quiere estar con sus amigos en la calle. Ellos tienen su corazón y no el papá. Tú dices, pero yo no puedo hacer homeschooling, algo así. Yo entiendo, pero por lo menos tienes que darte cuenta de algo. Tú no tienes el corazón de tu hijo. Él está pasando 8, 10 horas cada día con sus amigos en el colegio y papá contigo nunca. Entonces cuando tú tratas de entrar en su vida para enseñarle o disciplinarle, ¿quién eres tú? Él vive para sus amigos, para ganar su respeto de ellos, para ser grande entre ellos, en vez de vivir para ser grande ante su papá y luego el Dios de su papá. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. No se puede negar, no se puede negar. No puedes. Quizás hay excepciones, pero mayormente, generalmente, los niños salen de la casa y toda su vida se encuentra fuera de la casa. Entonces, es muy difícil que tienes una influencia. Otra cosa necesitas entender. Más o menos, un niño cristiano que va a un colegio, va a la universidad, de lo que puedo calcular, después de graduarse de la universidad, él ha tenido más o menos 15,000 horas de instrucción con respecto a cómo vivir mundanamente. Ideología mundana, prácticas mundanas. Él ha recibido más o menos 15,000 horas de instrucción por medio del colegio, la universidad, la televisión y sus amigos. Ahora, los expertos nos dicen que para ser experto en cualquier cosa, sea médico, sea atleta, futbolista, uno necesita 10,000 horas de entrenamiento y instrucción para ser experto en cualquier cosa. Ahora, tu niño, cuando sale de tu casa, tiene más o menos 15,000 horas de instrucción en la ideología mundana y las prácticas mundanas. Casi todo lo que el colegio y la universidad va a enseñar a tu hijo, no solamente no está de acuerdo con lo que crees, sino ellos hablan mal, hablan en contra de lo que tú crees.
Hasta los en la primaria están aprendiendo, viendo fotos de homosexualidad para que vean que es algo normal. Están escuchando de la evolución y otras cosas. Ahora, en una casa evangélica, si es un padre que tiene un estudio bíblico con su hijo, vamos a decir una vez a la semana, y casi no existe esto, ¿no? Pero un padre que enseña a su hijo una vez cada semana, el niño va a salir con más o menos que 500 horas de instrucción en la palabra de Dios. Si tú dices, pero escuela dominical, mira, 40 horas cada semana en el colegio, escuchando todo lo que contradice la palabra de Dios, y tú mandas a tu hijo a una escuela dominical donde 45 minutos él pinta el arca de Noé o la túnica de José, y tú estás ahí preguntando, ¿y por qué he perdido a mi hijo? Mira lo que la Biblia dice en Proverbios capítulo 13. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No quiero ofender a los jóvenes aquí, pero si eres joven, eres necio. De verdad, nacemos necios, es lo que la Biblia dice. Necios, neófitos, simples. Aún la palabra de Dios usa la palabra tonto. No sabemos casi nada. Pero ¿qué pasa? ¿Ustedes han escuchado de la brecha generacional? La brecha, la división entre las generaciones. ¿Han escuchado en los colegios y las iglesias evangélicas? Los niños deben estar con los niños. Los jóvenes deben estar con los jóvenes. ¿De dónde viene esta enseñanza? ¿De la palabra de Dios? No. No se puede justificar esta enseñanza por la palabra de Dios. Jamás. La Biblia enseña lo opuesto. No dice que los niños deben estar con los niños o los jóvenes deben estar con los jóvenes, porque siguen siendo jóvenes. Por esta razón, yo estaba hablando esta mañana, yo estaba hablando acerca de una película que demuestra la batalla en el mar entre un buque, de velas, un buque francés y un buque inglés, y están allí peleando en el mar, y de repente los dos buques se juntan y los soldados de los ingleses tienen que saltar al otro bote y pelear. Es la parte más peligrosa en una batalla. ¿Y qué pasa? El capitán, el líder, que salta primero, y los demás siguiendo su valentía y todo lo demás, en la película tiene más o menos 15 años. Y nuestros niños de 30 años están jugando juegos de video. ¿Por qué? La brecha generacional. Los niños crecen con los niños, los jóvenes con los jóvenes, comparándose el uno con el otro. No hay ningún hombre entre ellos. No tienen ejemplo de masculinidad, no tienen ejemplo de nobleza, no tienen ejemplo de nada. Jóvenes mirando jóvenes. Jóvenes enseñando jóvenes. Es una característica del juicio de Dios contra un pueblo. Isaías capítulo 3, donde dice, los jóvenes van a oprimir a los ancianos y mujeres van a ser los líderes de todos. El niño debe estar con hombres para que deje las tonterías de niños. Chicas, ustedes quieren casarse, quieren un montón, pero tienen tantas ideas románticas, no saben cómo manejar una casa, cómo administrar en una casa, cómo cocinar, cómo enseñar niños, cómo hacer las finanzas. No tienen ninguna idea. Sus ideas son románticas. No, el matrimonio es la cosa, es un don de Dios, pero es un sacrificio tremendo. Los niños, otra que mi esposa, la bendición más grande en mi vida, bendición terrenal, son mis hijos. Pero es un sacrificio. Pero vale. ¿Cómo voy a predicar en todas partes del mundo, pero llego a mi casa y no vivo bíblicamente? No. Ustedes pueden ver ahora que todas esas iglesias somos iglesias bíblicas, pero no estamos haciendo nada bíblico. Pero estamos escuchando a los psicólogos, ¿no? Cuando nos dicen adolescencia, cuando nos dicen brecha generacional. Sí, el niño es adolescente ahora. ¿Sabe que en la Biblia adolescencia no existe? No como se define por los psicólogos. Una época, un tiempo en la vida de un joven, cuando él quiere independizarse y comienza a mostrar rebeldía porque está llegando a ser hombre o mujer. No existe en la Biblia.
Pero nosotros lo aceptamos, ¿te das cuenta? No, hermanos. Si vamos a ser una iglesia bíblica, bueno, así es. Yo he predicado mucho. Es mi última prédica. Hermanos, todo es falso si nuestra familia no anda bien. Por eso los pastores no pueden ser pastores, a menos que manejan bien su familia. No vivimos en tiempos como antes, vivimos en una crisis. Estamos en una crisis en la sociedad. ¿Se dan cuenta que todas las instituciones de moralidad, todos se han caído? Todas las leyes han cambiado. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Lo que antes era bueno, ahora es malo. En tiempo nos van a odiar como cristianos, peor que lo que ves ahora. Tenemos que empezar a repensar, conforme a las Escrituras, cómo debemos vivir como cristianos. Y la necesidad más grande en la iglesia en el día de hoy son hombres. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres? En esta iglesia, ojalá se levanten hombres. Pero hombre, yo te puedo decir algo, no puedes hacerlo a solas. La cultura es tan contraria a la Escritura que los hombres tienen que empezar a reunirse como hombres y estudiar las Escrituras para ver lo que es un hombre y cómo debe vivir un hombre.